La enfermedad colectiva de la humanidad se da porque estamos tan hipnotizados por el mundo de la materia que hemos olvidado aquello que está más allá de la forma. Estando tan dominados por el tiempo, hemos olvidado la eternidad, que es nuestro origen y nuestro destino. La eternidad es la realidad viva de quienes somos. Nuestro propósito en calidad de seres humanos es despertar, entrar en nuestro cuerpo para ir más allá y descubrir que no solo somos eso. ¿Nos conocemos realmente a nosotros mismos? Cuando decimos yo, ¿nos definimos realmente? ¿Somos un nombre y una profesión? ¿Somos este cuerpo burdo de carne y hueso? A partir de nuestros avances en el yoga, pudimos ir desmenuzando estas preguntas y acercándonos lentamente a las respuestas. La realidad es que hoy en día el concepto moderno de yoga confunde el medio con el objetivo. La totalidad y la parte se han invertido. Se nos ha hecho creer que yoga se refiere únicamente a una serie de posturas físicas y se ha perdido de vista por completo que estas son solo una parte del método tradicional. El yoga yo creo que empapa cada parte de nuestra vida. La práctica en el salón es una cosa y es muy beneficiosa, pero después el verdadero yoga, como dicen muchos, está fuera del salón. Y ahí está la verdadera sadhana de la cual habla el yoga, ¿no? Y para mí es algo natural dentro de mi vida. Creo que trato de llevar el yoga a todas mis cosas. Y tener buenas relaciones con mi familia, en general toda, con mis hermanos, con mis padres, con mis amigos, con mi pareja. Y trato que sea parte de mi vida en todas mis cosas. No es solamente dentro de un salón de práctica de yoga. Porque para mí no son solamente asanas el yoga. En el camino será necesaria la conciencia siempre presente, estar en el momento de un modo tan total que no hay movimiento hacia el pasado ni hacia el futuro. Todo el movimiento se detiene. Las asanas son el componente del Hatha Yoga que más se ha difundido hoy por hoy en Occidente. Hay miles de posturas que podemos practicar, conocer en el Hatha Yoga. Solo unas pocas son necesarias para obtener un equilibrio físico, mental y emocional. Hay miles de posturas en la práctica de yoga, pero todas esas, cantidad infinita, imitando a todas las especies de la creación, deben culminar, cuando uno se desarrolla en esta disciplina, en la postura de loto con las piernas cruzadas o la postura Vairasana sentado sobre los talones. A diferencia de cualquiera de las prácticas que conocemos hoy como la gimnasia, el stretching, el pilates y demás, que hacen hincapié en el uso del cuerpo físico para obtener salud, en el yoga se incorpora el tema de incorporar la atención. Lo que nos da este trabajo a conciencia es la posibilidad de dialogar poco a poco con nuestro cuerpo, conocerlo, profundizar en su conocimiento y así obtener obviamente una mejor salud y un equilibrio energético, mental y emocional. Los más notorios y usados en la medicina hoy son el beneficio que tiene sobre la anatomía vertebral, la corrección de diferentes patologías como escoliosis, lordosis, sifosis pronunciadas, etc. El trabajo también sobre las hernias, algunos pinzamientos es muy eficaz a través de la práctica del yoga. En cuanto al funcionamiento de los diferentes órganos, se potencian también su capacidad, su desarrollo entre sí, facilita la circulación sanguínea, mejora el tono en la piel, uno obtiene mayor también estimulación en los órganos digestivos, excretores,
Se dice también que a nivel genético el cuerpo a través del yoga cambia. Sí, es cierto que los beneficios de la práctica física son muchos, pero no caigamos en la confusión de creer que se trata de la totalidad. La limpieza de nuestro cuerpo, comprendido como vehículo, es el medio para encaminarnos hacia el verdadero yoga. Empieza a fortalecernos en todos los aspectos. Al principio parece como algo externo. Hatha Yoga comienza, en principio para los que recién comienzan parecería como algo externo, pero el yoga va calando muy profundamente y esos desarrollos externos también se van manifestando internamente y la conciencia se va expandiendo y hay cosas que ya se dejan de hacer por conciencia, no por imposición ni nada obligatorio. Bueno, si bien podemos observar y experimentar con pocas clases el beneficio a nivel físico de las asanas, en realidad y desde mi experiencia las asanas son un medio para la conexión con uno mismo, para generar conciencia y desarrollar un estado de unión para con uno y para con el todo. El propósito del yoga, como así de algunas otras escuelas filosóficas, es el conocimiento del ser. Según los antiguos sabios indios, todo su objetivo es de naturaleza puramente espiritual. La espiritualidad es algo que tiene que ver, algunos maestros dicen, con mantenerse presente constantemente, ¿no? Estar atento, de lo cual es el yoga. Y el yoga va despertando en cada uno de nosotros esas cosas, ¿no? La atención, la presencia, la observación de nuestros actos, de los actos de los demás. Y cuando uno es consciente ya empieza a ser un poquito más sutil en su modo de actuar, en su modo de expresarse, en sus pensamientos, de la observación de los pensamientos también. Si bien es verdad que la gente enseguida entra por la parte de asanas, de posturas y por corrección postural porque les parece que está buenísima la acrobacia, aunque no tiene nada que ver con el yoga, y a veces también tiende a confundirse, pero en algún momento la gente va entrando realmente en lo que es el yoga, va profundizando, ¿no? A través de la respiración, a través la conciencia se empieza a expandir y bueno, y a uno naturalmente creo que por karma se empieza a despertar lo que hay internamente y acontece, ¿no? Como algo natural y se desarrollan otras cosas más. En principio porque la práctica regular de una actividad milenaria, algunos le dicen una ciencia, filosofía, estilo de vida, va calando de a poco en cada uno de nosotros y va cambiando a la persona. Lo va cambiando en el sentido de que lo va acercando un poco más a los valores esenciales de la raza humana. Cuando uno practica yoga físico, debe tener como meta llegar al yoga real, al Raja Yoga, al yoga de la mente, al yoga de los reyes. Quedarse en silencio, quieto, en una posición tradicional, esperando que se calmen los torbellinos de la mente. La definición más amplia de yoga es, como decía Patanjali hace 2000 años, Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga es el aquietamiento de los torbellinos del pensamiento en la mente. Se estima que alrededor del año 200 a.C., Patanjali formula por primera vez el método de yoga en un tratado de 195 sutras en base a la tradición que se había forjado en la India durante miles de años. Según Patanjali, mediante el sadhana, el practicante se establece en su propia naturaleza esencial. El método de Patanjali
está resuelto a la perfección para la práctica del Ashtanga Yoga, yoga de los 8 pasos. ¿Cómo repercute esta práctica en nuestra vida? Mejorándola en todos los aspectos. Mejorándola en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones sociales, en nuestro trabajo, en nuestra cotidianeidad en general. El camino que elegimos no es un camino, como dicen todos, muchos dicen que no es un camino fácil, y es real, porque el trabajo con uno mismo es el más difícil de todos. Yoga es la propia posibilidad de evolución y crecimiento personal. Se consigue mediante una disciplina que lleva al individuo a vivir en un estado de conciencia puro, perfecto y divino, en el que no existe sensación de yo, ni mí, o mío y tuyo. Empieza por unir y utilizar los diferentes componentes del cuerpo y la conciencia, para continuar hacia la integración de todo el ser humano en su conjunto y así experimentar la beatitud eterna. Y bueno, por ahí pasa un poco la cosa, ¿no? Por empezar a conocernos a nosotros y a buscar nuestra esencia, que es básicamente el espíritu del yoga. Buscar nuestra verdadera esencia, entender que somos realmente y todas las herramientas que nos aporta el yoga son muchísimas y de acuerdo a las distintas personalidades se van enfocando en unas, en otras, en las distintas ramas que tiene. Todas confluyen en un mismo punto, en realidad, porque es todo lo mismo. Lo que pasa es que son distintos caminos para buscar una misma cosa. Recordando siempre que esta práctica nos hace mejores personas y en la medida que más practicamos nos vamos conociendo más profundamente a nosotros mismos, con lo cual conocemos más profundamente todo el universo. Que cuando contemplemos el sol o la luna, lo que veamos sean nuestros propios ojos. Que cuando observemos las multitudes de seres humanos a nuestro alrededor, veamos también las variadas partes de nuestra personalidad. Todos los vientos son nuestro aliento. Todas nuestras acciones son los cósmicos movimientos del universo. Toda cosa que se mueve lo hace a causa de nuestro propio movimiento. Nuestro aliento es la fuerza cósmica vital. Nuestra inteligencia, la inteligencia cósmica, y nuestra felicidad, la bienaventuranza universal.